¿Qué tal, alumnos? Esta es una breve explicación acerca de la información que contiene el documento de la clase número 4 y 5 subidos en la página institucional del colegio. Este video tiene como objetivo ser un refuerzo en el caso de que usted necesite apoyo o una breve guía para poder estudiar dichos documentos. La clase 4 y 5 trata de Type of Questions and Question Words, o sea, tipo de preguntas y palabras de preguntas, también conocidas como palabras WH. Esta revisión contempla además la estructura de las preguntas y cómo éstas se formulan. Existen dos grandes tipos de preguntas y esto las diferencia en cómo nosotros las construimos. Tenemos las preguntas de sí o no y tenemos las preguntas de información. La gran y obvia diferencia es el tipo de respuestas que admiten. Por ejemplo, las preguntas de sí o no generalmente son respondidas con sí o no, mientras que las preguntas de información admiten una gran variedad de respuestas. No tenemos estas dos posibilidades de sí o no como si las tenemos arriba, sino que se pueden responder con cualquier clase de información dependiendo de lo que requiera la pregunta. La forma más fácil de discriminar entre estas dos preguntas es prestándole atención al cómo comienzan. Las preguntas de sí o no comienzan con un verbo auxiliar. En el futuro revisaremos más acerca de los verbos auxiliares, pero de momento revisaremos una pincelada para que se entienda a qué nos referimos con esto. Veamos el siguiente ejemplo. En la pregunta "Do you study?", you significa tú, study es el verbo, significa estudias. En este caso, podemos ver que entonces el verbo auxiliar vendría siendo do. En ocasiones los verbos auxiliares no tienen significado, por eso es que no se ve una traducción abajo. El tema es que los verbos auxiliares en muchas ocasiones nos indican tiempo. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo. El sujeto y el verbo son el mismo, pero en este caso estamos viendo un auxiliar que nos indica pasado y por lo tanto la traducción cambia a pasado. Did es también un auxiliar, entonces este también es una pregunta de sí o no. Si yo pregunto "Do you study?", o sea, ¿estudias?, la respuesta puede ser sí o puede ser no. Si yo pregunto "Did you study?", ¿estudiaste?, la respuesta puede ser sí o puede ser no. Acá tenemos otro auxiliar, will. Nuevamente vemos que los elementos dentro de nuestra oración son idénticos, excepto por el auxiliar. Este auxiliar tampoco tiene traducción, pero también nos indica tiempo. Nos indica tiempo futuro. Entonces, will you study? ¿Estudiarás? La respuesta puede ser sí o puede ser no. No todos los auxiliares no tienen traducción. Hay algunos que sí la tienen. Por ejemplo, can. Can es un verbo auxiliar, significa poder. Entonces, can you study? ¿Puedes estudiar? También acepta las mismas respuestas sí o no. Al responder estas preguntas, no solamente podemos usar la palabra yes y la palabra no, sino que en situaciones formales se nos enseña a dar una respuesta un poco más completa. En este caso, tenemos que utilizar el mismo auxiliar de la pregunta para la respuesta. Si la pregunta conlleva el auxiliar do you study? Sería yes, I do. Si queremos afirmar. Pero si queremos negar, sería no, I do not. El not es lo que a nosotros nos niega, ¿ya? Entonces usamos el auxiliar de la pregunta para la respuesta corta. Did you study? Yes, I did. No, I did not. Will you study? Yes, I will. No, I will not. Can you study? Yes, I can. No, I cannot. Todas estas preguntas, entonces, dado que empiezan con un auxiliar, se pueden responder
con sí o con no. Hay muchos otros auxiliares, pero esos también se estudiarán en su momento. Es importante prestarle atención a la estructura de la oración, ¿cierto? A la estructura de la pregunta, la cual vendría siendo entonces el verbo auxiliar, cualquiera este sea, más subject más verb, más sujeto y verbo. Tenemos además las information questions, las preguntas de información. Una característica de estas es que comienzan con una palabra de pregunta. Ya no comienzan con una auxiliar, sino que con una palabra de pregunta. Y acá está el otro tópico de la clase de hoy, the question words, the WH words, las palabras de pregunta, o las palabras WH, que también se les llaman. Se llaman WH porque, tal como podemos ver en la tabla, la mayoría empieza con WH. What, which, who, when, where, why, and how. How es la única que no comienza con WH, pero también cae dentro de este grupo. Las traducciones las podemos ver abajo. No son las únicas traducciones que existen, pero son las más comunes. ¿Cómo formularíamos este tipo de preguntas? Pensemos en la pregunta que acabamos de revisar. Do you study? ¿Estudias? En español, cuando nosotros usamos estas palabras de pregunta, qué, cuál, quién, cuándo, dónde, por qué o cómo, las ponemos al principio de la oración. Por ejemplo, si yo uso dónde, ¿dónde vives? ¿Dónde estudias? Si yo uso cuándo, ¿cuándo naciste? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Si uso cuál, ¿cuál es tu nombre? Estas palabras van al principio en español. Y en inglés también se usan al principio de la pregunta. Entonces, de esta pregunta, do you study? Yo puedo crear varias preguntas, simplemente poniendo una palabra de pregunta al principio. Si yo añado what, la pregunta pasa a ser ¿qué tú estudias? O sea, ¿qué estudias? Si yo en vez de what pongo why, vendría siendo ¿por qué estudias? O sea, ¿cuál es la razón o cuál es el motivo que te impulsa a estudiar? Si yo en vez de why pongo where, la pregunta sería ¿dónde estudias? O sea, estaría pidiendo la locación de tu centro de estudios. Y por lo mismo, estas preguntas admiten mucha información y muy variada, dada que depende, ¿cierto?, de lo que se nos requiera responder. La estructura es muy similar a la anterior, pero en este caso usamos la WH al principio de la pregunta. Entonces vendría siendo una palabra WH, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Hay que tener en cuenta en todo caso que en ocasiones estas estructuras varían. En el caso, por ejemplo, de las preguntas con el verbo to be. Pero estas instancias no las vamos a revisar en clases porque obviamente generaría conflictos con lo que estamos estudiando. Entonces, de momento, entendamos esto. Tenemos dos tipos de preguntas importantes, las de sí o no y las de información. Ambas tienen características muy particulares en cómo se formulan y recordar también cuáles son estas palabras WH que las vamos a ver muy repetidamente para las actividades que vayan en la casa.